¿Qué? Muy bien, vamos a darle, Lina. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. En esta ocasión, privilegiado de tener interlocución con la diputada federal Andrea Chávez Treviño, diputada federal por el partido político Morena, quien ha metido a fondo en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde en estos momentos incluso se encuentra una iniciativa que ha sido bastante polémica, pero bueno, de entrada yo creo que ese es el buen debate, que todos los ciudadanos a partir de los 18 años de edad, que todos los jóvenes a partir de los meros 18 años de edad puedan participar y tener el derecho a ser diputados. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida a Andrea Chávez Treviño. Diputada Chávez, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, querido Manuel. Muy agradecida por la invitación de siempre. Gracias, Manuel, y gracias a la audiencia de Sin Máscaras y Reporteros MX, una iniciativa fundamental en estos tiempos de transformación. Oye, cuéntame por qué, de dónde nace la inquietud, por qué es importante y sobre todo en estos tiempos, como afirmas. Pues en primer lugar, les quiero contar que el lunes pasado llevamos a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales aquí en la Cámara de Diputados, en donde por fin pudimos discutir una iniciativa que teníamos tiempo pretendiendo impulsar, convenciendo voluntades aquí en la Cámara de Diputados, hablando con distintos referentes, hombres y mujeres de lucha, sobre todo que se encuentran dentro ya de la etapa adulta, ¿no? Que no tienen menos de 30 años, y es allí donde tenemos que hacer la labor de convencimiento, porque las juventudes estamos definitivamente de acuerdo con esta iniciativa, y por fin logramos discutirla al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, consiguiendo una votación prácticamente unánime con la participación en sentido positivo de todos los grupos parlamentarios. El bloque de la izquierda, la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por el partido Morena, mi partido, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, pero también la visión positiva de los grupos parlamentarios, inclusive de oposición. ¿Y de qué va esta iniciativa? Ya lo adelantabas tú muy bien, querido Manuel. Se trata de reformar dos artículos constitucionales. El 55 constitucional, para reducir la edad en el caso de las diputaciones federales como requisito de elegibilidad, reducirla de 21 a 18 años, y modificar el artículo 91 constitucional para reducir también la edad en el caso de las y los titulares de las secretarías de Estado del Gabinete Federal, de 30 años a 25 años. Son estos dos artículos. ¿Por qué queríamos hacer esta reforma que el día de hoy discutimos ante el Salón de Sesiones aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados? Por varios elementos. El primero de ellos, uno de los principios más importantes, es el principio de la no discriminación contenido en el primero constitucional. ¿Por qué? Si la Constitución dice, son ciudadanas y ciudadanos mexicanos quienes reúnen los elementos de nacionalidad y quienes cuentan con la mayoría de edad, es decir, los 18 años, y después enuncia cuáles son los derechos de los ciudadanos y dice votar y ser votados. ¿Por qué teniendo yo 18 años, por ejemplo, no puedo ser votada o votado si ya está contemplado ese derecho dentro de nuestra Carta Magna? Aquí podemos ser votados si necesitamos 21 años para ser diputados federales, 25 para ser senadores de la República, 25, 30 respectivamente, dependiendo de la entidad federativa, para ser gobernador o gobernadora. ¿Para qué podemos ser votados? Es una norma en blanco. Y 35 para ser presidente de la República también. Y 35 para ser presidente de la República. Entonces, en primer lugar, tenemos que eliminar la discriminación que está legalizada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra de las personas que tienen entre 18 y 21 años. Ese es el principio quizás más importante. El segundo principio es el principio de igualdad. Porque la Cámara de Diputados se supone es un mosaico de representación de la sociedad mexicana, y gracias a las acciones afirmativas y a la discriminación positiva tenemos diputadas federales, mujeres. En su momento las mujeres dieron la lucha sufragista para poder no solo votar, sino ser votadas. Tenemos integrantes, representantes de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de la comunidad de los migrantes, de la comunidad LGBTIQ+, de las personas con discapacidad, de la comunidad afrodescendiente, y sin embargo,
de los 500 integrantes que tenemos en esta 65ª legislatura, solamente 10 tenemos menos de 30 años. ¿Qué pasa con las juventudes que representamos el 30% de la población mexicana? Tendríamos entonces que tener el 30% de la integración de la Cámara de Diputados, por lo menos. El tercero de los principios que atañe esta iniciativa es el principio de congruencia o coherencia interna de nuestro sistema jurídico. Uh-huh. La no discriminación está contenida dentro del artículo 1 constitucional, pero también en el año 2020, el 28 de diciembre, se realizó una reforma constitucional para incentivar la participación política de las juventudes. Y para poder incentivar la participación política de las juventudes que ya están despiertas, que están enteradas, que están informadas, que están presentes, que participan en las manifestaciones, en las concentraciones, que gozan de una amplísima cultura histórica, política, musical. Hace falta nada más asomarte un poquito en la comunidad universitaria de las universidades públicas, conversar con alguna joven, con algún joven en nuestro país que esté inmerso en este proceso de transformación para darte cuenta que podemos ya participar en estos procesos de representación popular y de toma de decisiones. Y finalmente, el último de los principios, el cuarto, que quiero platicar contigo y con la audiencia, querido Manuel, pues el 4. Exacto, el 4, tiene que ver con el principio de reciprocidad. ¿Por qué? A los 18 años, las personas ya pueden privar de la vida a una persona en combate. A los 18 años, ya pagamos impuestos, tenemos obligaciones fiscales, hacendarias. A los 18 años podemos ejercer la patria potestad. A los 18 años podemos constituir empresas. A los 18 años podemos ser juzgados, juzgadas. Y sin embargo, a los 18 años no podemos formar parte de los espacios de toma de decisiones. Ese es también uno de los principios importantes que atañe a esta iniciativa. Y en mucho me han dicho, oye, Andrea, pero es que a los 18 todavía ni tienes licenciatura. Yo les pido que le pregunten a su diputado, que seguramente tendrá más de 45 años y tiene licenciatura. Todos los diputados que tenemos menos de 30 años en esta legislatura tenemos una licenciatura y algunos de ellos terminaron la licenciatura siendo diputadas y diputados federales. No se necesita una credencial académica para poder representar al pueblo de México. Imagínense antes, a los oligarcas esto les encantaba. Imagínense antes que hubiera sido una propuesta, un requisito mínimo para ser diputado federal, el doctorado. Eso sería excluyente. O tener una cuenta jugosa llena de dinero, eso sería excluyente. O tener un apellido de alcurnia, eso sería excluyente. Lo mismo con el asunto de la edad. Hay experiencias distintas que te dan madurez para distintas cosas. Sí. Hay liderazgos en el mundo, jóvenes. Pienso en Malala Yousafzai, en Greta Thunberg. Pienso en un montón de legisladoras en América Latina, en Europa, en Asia, que están dando la batalla con mucha responsabilidad y que pues ahora lo podrán hacer tras esta reforma, las juventudes mexicanas. Es fundamental. El presidente de la República está convencido de la conciencia tan despierta de la que gozan las juventudes mexicanas en este momento y por eso cada que puede habla del relevo generacional. Así es que es muy importante esta iniciativa y yo mucho les agradezco que nos apoyen pues comentando qué es lo que les parece para nosotras y nosotros también leerlas y leerlos. Correcto, Andrea. De entrada te puedo decir que me hace todo el sentido del mundo que esta iniciativa venga justamente de ti. ¿Cuántos años tienes, Manuel? 20. No puedes ser tú diputado federal, imagínate, nos encantaría tenerte diputado a un montón de mexicanas y mexicanos, ¿no? Perdón. Claro, querida Andrea, pero el punto que me gustaría centrarme, por ejemplo, si me equivoco me corriges, pero hasta donde tengo entendido tú eres la diputada más joven de tu grupo parlamentario. Soy la diputada más joven no solo de mi grupo parlamentario, sino de toda la coalición Juntos Hacemos Historia, PT, Verde, Morena, y hay solo una diputada más joven que yo, creo que por un añito en el PRI, correcto. Correcto. Oye, estuve revisando las estadísticas, la media de la edad de los congresistas es de aproximadamente 42 años.
Y luego me pongo a pensar que en la última legislatura, antes que ustedes, pues estaba Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, digamos que Se sí, subía a o la sea, media, sí. Se no, subía a la ahí media. la duplicaba, me queda perfectamente claro. Pero Claro. sí hace un poco de ruido y mira que luego me recuerdas porque eres diputada, desglosas muy bien los argumentos ahorita que tocabas con este cuarto punto de reciprocidad. Bueno, sí es cierto, adquieres nuevas obligaciones, ¿por qué no adquirir al mismo tiempo los mismos derechos? Que en este caso sería convertirse en representante popular. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a estos críticos que han salido en redes sociales, sobre todo en Twitter, que he visto mucho debate ferviente? Yo insisto, qué bueno, porque entonces estamos hablando de una iniciativa de trascendencia, a que estipulan justamente la edad. Oye, pero es que a los 18 años de edad ni siquiera sabes qué quieres ser en la vida, apenas vas terminando la prepa y en el colegio de bachilleres y de repente diputados. Bueno, tampoco es una cosa de obligación, ¿no? Es para, naturalmente, universal, pero también para los perfiles que por supuesto también aspiren y por supuesto encuentren esa preparación, Andrea. Pues yo les diría, el proceso de selección de candidaturas con esta reforma no cambia. Todavía las dirigencias nacionales de los partidos podrán, a través de sus distintos métodos, elegir a sus candidatas y candidatos. ¿Cuál es el método de Morena? La encuesta. Hay distritos federales en los que seguramente se encuentran jóvenes, mujeres y hombres que han pues empezado su vida política desde muy chamacos. Yo comencé a mis 15 años militando en contra de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, en este momento en la cárcel en Aquiles Cerdán por corrupto. Es decir, yo ya contaba con 9 años de experiencia en la política cuando accedí al espacio de la Diputación Federal. Y no se trata de que esa sea una regla, hay gente que ha iniciado antes, ¿no? Yo en mi caso, nuevamente, uno de los casos que mejor conozco naturalmente, pues empecé a militar con el presidente de la República, lo conocí en primer lugar a mis 8 años. Hay jóvenes en este país que conocen al presidente, que han acompañado a su padre, a su madre, a sus hermanos en este movimiento transformador desde niños y entonces gozan de una amplísima experiencia. No es un tema de la edad, la falta de experiencia. Yo conozco a muchos diputados y a muchos senadores que tienen más de 45 años y que no tienen la madurez necesaria para ser legisladores. Y ustedes los conocen, pónganles el nombre que quieran. Xochitl Gálvez, Lili Telles, cuyo debate es bajísimo. Hay mejores debates en las aulas universitarias que la calidad del debate de personas como Lili Telles, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala. Eso lo tengo Teresa Castel. clarísimo. Teresa Castel, imagínense. Entonces, no es un elemento etario la condición de la madurez, depende de las experiencias, pero entonces no modificamos el proceso de selección de candidaturas. Cada dirigencia puede decidir quiénes son sus candidatos con sus métodos. En el caso de Morena será la encuesta y en otros casos pues serán otros métodos y será el pueblo de México quien decida si tienes la madurez o no. El pueblo de México no es tonto, no le puedes contar, ay, este chamaco tiene experiencia porque tal y cual. No, el pueblo de México sabe quién goza de experiencia, transparencia, corazón, sensibilidad, inteligencia, preparación. Y entonces no deberíamos tener un elemento etario de edad distinto al de 18 años, en donde se supone ya gozas de plena ciudadanía para acceder a una diputación federal. Y en el caso de las secretarías de Estado, está plenamente comprobado. Yo en este momento soy maestrante, estoy estudiando una maestría en administración pública. Está comprobado que hay muchos doctores, doctoras de 26 años, o que hay muchísimos perfiles a lo largo y ancho de este país que no gozan de esas credenciales académicas, pero que gozan de un amplísimo conocimiento por haber recorrido los territorios, por haber luchado de la mano de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de las demandas sociales. Entonces, yo lo que les diría es que quienes están en contra de esta iniciativa, sean de izquierda o de derecha, están defendiendo un argumento conservador. Es una Correcto. postura conservadora. Uh-huh.
Correcto. Y aparte me parece muy revelador esto que comentabas al principio de que pues hay bloques opositores que están a favor. Entonces vamos a ver cómo se define eso. Andrea, dos cuestiones finales. La primera, me tomaste por sorpresa porque yo creí que nada más era para diputados federales, también las secretarías de Estado. De 30 a Actualmente 25. de 30 a 25, o sea, básicamente 5 años menos. De bote pronto, la secretaria o el secretario más joven actual del gabinete se me ocurre que es alcalde, ¿no? La secretaria del trabajo, pero hasta ahí. Ahora, reducir ese número, y yo me acuerdo, Andrea, pues de que se ha tenido siempre este debate y también exigencia de los ciudadanos, de los mexicanos en decir, a ver, sí, o sea, está muy bien, pero también hay que exigirles, no sé, exámenes psicológicos, facultades y demás. Y luego digo yo, bueno, entonces, ¿cómo está este asunto? ¿También lo vamos a pedir para votar? De que nos revisen si estamos psicológicamente aptos, de nuestras facultades mentales o académicas. Ahí nace nuevamente este defecto de discriminación. Ahora, lo cierto es, por ejemplo, que hay necesidades básicas, ¿no? Requisitos básicos, en algo tan central como el presidente, ¿no? Que seas mexicano de nacimiento, que tengas más de 35 años de edad, que no tengas antecedentes penales, y si tú vas sumando todo eso, pues al final terminan siendo como 7 u 8 requisitos indispensables. Andrea, para ser conductor de Uber en la Ciudad de México piden aproximadamente 12 o 14. Entonces es como este debate de, un momento, ¿me estás diciendo que es más fácil ser conductor de Uber en México que presidente? Bueno, ese debate también está muy presente ahí. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Como primera pregunta. Y segundo, ¿se necesita mayoría calificada o simple? Porque si es simple, pues ya estamos ante un hecho, Andrea, no un debate, va a ser un hecho. Pues mira, inicio por la segunda. Se necesita mayoría calificada porque es reforma constitucional, pero lo que les adelanto es que como votaron los grupos parlamentarios en la Comisión Ordinaria de Puntos Constitucionales, es como deberían votar aquí por un principio de congruencia, porque andarían cambiando su voto del tingo al tango, ¿no? Ahora sí, les adelanto que ahí ronda el chismirrín en las aulas, en las esquinas de la Cámara de Diputados, que es probable que Acción Nacional cambie el sentido de su voto porque pues es el partido más conservador, ¿no? Ellos que siempre nos dijeron ninis a los jóvenes, que no confían en las juventudes, que si impulsan a un joven es porque es un junior, hijo de sabe quién, con el apellido de sabe quién, que tiene no sé cuánto dinero, que porque es una cuota de no sé quién. Entonces yo no vería extraño que Acción Nacional cambiara su voto. Digo, qué bueno que me calle la boca y voten a favor. Ojalá, ojalá. Eso sería lo mejor. Pero con el PRI, con Movimiento Ciudadano, pues tenemos la mayoría constitucional necesaria, así es que yo creo que ya estamos ante un hecho, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, contarte que en el asunto de la presidencia de la República tendremos que tener un debate quizás más amplio, porque independientemente de que no parte de un elemento etario, la sensibilidad, la experiencia, ¿no? Eh, el profesionalismo, la integridad, la honestidad, pues el presidente de la República o quien presida este país tiene que conocer este país. Y sí es cierto que se necesita tiempo para recorrerlo. Entonces yo creo que quizás corre otra suerte este espacio de la presidencia de la República en donde valdría la pena hacer foros de debate, de diálogo, de análisis para que un asunto tan importante como ese se estudie completamente a fondo, pero en donde sí no se puede permitir un elemento discriminatorio de edad distinto al de 18 años, es aquí en la Cámara de Diputados, porque a diferencia del presidente de la República, la Cámara de Diputados es la representación del pueblo de México y en ese sentido tienen que estar todos los sectores poblacionales involucrados. Y somos 27 millones de personas las que en este país tenemos menos de 30 años y es por ello que tendríamos que tener por lo menos el 30% de la integración de la Cámara de Diputados. Es por ello que yo pediría analizarlo con otros elementos, ¿no? La presidencia es distinta a un órgano de representación fiel
orgánico del pueblo de México, en donde esta iniciativa ya quizás debería ser de mero trámite. Y en el asunto de las secretarías de Estado, efectivamente, los secretarios más jóvenes la están rompiendo. Luisa María Alcalde, Roman extraordinaria. Meyer. Román Meyer, Carlos Martínez en el Infonavit, por ejemplo. Las juventudes en este momento estamos dando el ejemplo en todos los espacios, en todas las trincheras, y es por ello que nuestro deber tiene que ser que las juventudes que sigan después de nosotras y nosotros la tengan más fácil para acceder a los espacios de toma de decisiones, porque hemos avanzado muchísimo y la conciencia se ha ido desarrollando de otras formas y a otros ritmos. Entonces, a los 18 años, si tienes derecho a votar y ser votado, tienes que tener el espacio para ser votado. Así de fácil. Y que sea el pueblo de México, que es sabio, quien decida si tienes la experiencia, la preparación, la sensibilidad necesaria para acceder a uno de estos espacios. Diputada Andrea Chávez, te reitero lo que ya sabes, que te queremos, apreciamos, admiramos y en lo personal te felicito. Gracias por seguir representando a la juventud. Y mira que de esta manera, en una legislación que no estaba dentro de la agenda de nadie, pero vienes, lo pones tú y ahora está dentro de la agenda de todos. Diputada, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Análisis. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Andrea Chávez en absolutamente todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todas las plataformas habidas y por haber. Andrea Chávez, su diputada federal, originaria del estado grande de esta nación, el estado de Chihuahua. Viva Chihuahua, viva Viva. Andrea. Andrea, un abrazo, cuídate mucho, estamos en contacto.